Hola a todos, bienvenidos al curso El Evangelio y el Dios de Israel. Mi nombre es Henry Bruno y voy a ser su maestro a lo largo de este curso. En esta primera clase vamos a hablar acerca del Evangelio como un mensaje judío. En otras palabras, acerca del Evangelio como lo que fue conocido como la esperanza de Israel, de la nación de Israel. Y quiero que tengamos en mente una pregunta clave. Y es la idea de un evangelio antes de Jesús. Es decir, existía ya entre la comunidad judía una noción acerca de un mensaje particular de esperanza y redención dirigido particularmente al pueblo judío. Y de inmediato la respuesta es que sí, lo existía. Venía ya anunciándose desde siglos antes, de hecho, de la época de Jesús. Y es de eso de lo que queremos hablar hoy principalmente. Y para comenzar podemos imaginarnos al Señor Jesús caminando con pies callosos y polvosos a Galilea, entrando a una de sus villas, a una de sus sinagogas, y verlo proclamar con ímpetu: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y confíen en el Evangelio. También podemos escuchar la voz de Juan el Bautista en la región del Jordán, del río Jordán, llamando al pueblo al arrepentimiento, y con muchas otras exhortaciones, nos dice Lucas 3, él les predicaba, les anunciaba las buenas nuevas o el Evangelio al pueblo. De manera tal que tenemos tanto a Jesús como a Juan el Bautista predicando un Evangelio. Y podemos entonces preguntarnos de dónde surge eso, por qué aún antes de la muerte y resurrección de Jesús ya se hablaba de un evangelio. Eso tiene muchas implicaciones, en mi opinión. Quiero que continuemos con un pasaje de los profetas, Isaías 52, 7 al 10, un pasaje muy conocido de hecho, donde se habla del famoso heraldo o proclamador de buenas nuevas con pies hermosos. Y de hecho, la idea a la que alude el profeta es a la de los muros de una ciudad que típicamente tenían centinelas o atalayas sobre ellos que siempre velaban al horizonte para proteger la ciudad en la espera de invasión militar, pero también ellos miraban a lo lejos para ver la llegada de un heraldo, de un mensajero que traía un mensaje, bien fuese de victoria, es decir, de que el rey o el ejército de la ciudad había vencido, o también, en el caso negativo, de un mensaje anunciando derrota, que habían sido derrotados y por lo tanto la ciudad debía prepararse para eso. En este caso, los pies del heraldo son hermosos porque el heraldo, el mensajero, trae de hecho una proclamación positiva de redención, es decir, de que sí se ha logrado una victoria, la ciudad, el pueblo, será por lo tanto, ha sido librado realmente de la opresión y todo lo que eso implicaba. Entonces, esa es la imagen a la que alude el profeta Isaías con esto. Y Jesús se identifica de hecho con ese heraldo. Jesús se identifica con ese imaginario que ya existía en la literatura de los profetas acerca de la ciudad de Jerusalén, que históricamente había sido asediada. De hecho, durante esta época del primer siglo, la época de los discípulos, la ciudad de Jerusalén y el pueblo de Israel en general estaba bajo el dominio romano. Por lo tanto, no se encontraba en un periodo de supremacía política y militar. Y es en medio de esa circunstancia y todo lo que eso traía en términos de opresión y sufrimiento, es en medio de eso que se alude a este imaginario de un heraldo, un mensajero de buenas nuevas. Y es de esa manera que Jesús en su primera venida viene a Israel. Y de una manera metafórica, esto alude a que Dios garantizaba por medio del Mesías la victoria final y la redención final para el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén y, sorprendentemente, las implicaciones o el impacto que eso tendría para
las demás naciones de la tierra. Y eso es un punto muy importante. Si leemos en Isaías 52, se dice de este heraldo que trae buenas nuevas. De hecho, en la Septuaginta, lo que era la Biblia griega, es decir, el Antiguo Testamento o la Tanaj o Torá y los profetas fueron traducidos al griego como unos 300 años antes de Jesús. Y cuando se traduce este pasaje, cuando se habla de traer buenas nuevas, el griego, la palabra griega es evangelizomenu. Es un término griego, una forma verbal que habla del que trae o el que anuncia o el que evangeliza, proclamando buenas nuevas. Y es de ahí de donde se deriva la palabra evangelio. Interesantemente, en el español hay una correspondencia directa entre el griego evangelio y evangelion. Y puntos que debemos tener en mente. En el verso 7, el anuncio que se le da a Sion, no podemos perder de vista a quién se dirige primeramente y principalmente este mensaje. A Sion, que es Sion, Jerusalén, Israel, pueblo judío, nación de Israel. Se les anuncia: tu Dios reina. Eso indudablemente alude a la idea del evangelio, un evangelion, un buen mensaje acerca de un reino que vendría. Y luego los centinelas que velan sobre los muros alzan su voz gritando de júbilo porque ven a este heraldo, a este mensajero trayendo esta buena noticia. Y se le habla a las ruinas de Jerusalén: ustedes serán reedificadas, es lo que está implícito en el mensaje. El Señor ha descubierto su brazo para salvar y su santidad, su poder ante todas las naciones. Esto es un punto muy importante que quiero que veamos. Cómo este mensaje y redención particular que se dirige al pueblo de Israel, su alcance sería mundial, global, internacional. Sería en última instancia para el beneficio de todas las naciones. Y es un tema que vamos a desarrollar a lo largo del curso. Pero es muy importante ver cómo en su origen es un mensaje judío, dirigido al pueblo judío en el contexto de la historia judía, la historia del pueblo de Israel. Ya aludí a Lucas 3 como uno de esos pasajes donde se habla de un evangelio aún antes de Jesús. Por lo tanto, teniendo esto en mente, la pregunta que debemos hacernos más específica ahora es: ¿qué pensaría entonces un judío de la época, incluyendo a Jesús mismo y sus discípulos? ¿Qué pensarían ellos acerca de esta idea de un evangelion, un evangelio? Podemos decir que se trata entonces de un mensaje profético. Ellos lo hubiesen identificado como un mensaje profético, es decir, derivado de los profetas de Israel, inspirados por Dios, enviados por Dios. Y es un mensaje que está basado en los pactos de Dios con la nación, comenzando particularmente con el pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Y este pacto, a partir de este pacto, los profetas anuncian promesas de redención y todo un conjunto de cosas que iremos discutiendo y hablando a lo largo del curso. Lo más fundamental entonces que debemos tener en mente acerca del significado del evangelio para un judío de la época es que Dios sería fiel al pacto. Esa es la idea más fundamental. El evangelio, por lo tanto, está basado en la realidad del pacto de Dios con esta nación. Repito, con miras al horizonte internacional, al horizonte del resto de las naciones. Pero no podemos perder de vista su origen. En Romanos 9, Pablo de hecho dice que de ellos, de los israelitas, son, entre otras cosas, los pactos y las promesas. Este pasaje en una próxima clase lo vamos a hablar más detenidamente, pero por ahora enfoquémonos en que Pablo afirma que de ellos son los pactos y las promesas. Pablo en Gálatas 3, verso 8 dice que a Abraham se le anuncia el evangelio, en el sentido de que en la promesa que se le hace a Abraham estaba contenida esta buena noticia de que Dios en Abraham y en su simiente bendeciría, traería redención para todas las familias de la tierra. Pedro, en 1 de Pedro 1, 10 al 12, habla de los profetas inquiriendo en torno al tiempo y la persona de esta figura mesiánica de la que se les habla
relacionada a la casa de David, a la dinastía de David, y ellos inquirían acerca de esto, y a partir de eso surge este mensaje, esta tradición profética, que Pedro dice en el verso 12, que a ellos les fue revelado que no para sí mismos, sino para ustedes, administraban las cosas que ahora les han sido anunciadas por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Por lo tanto, vemos una administración profética por parte de los profetas inspirados por Dios. Se trata entonces de un discurso profético, un mensaje profético que viene a ser el corazón mismo del Evangelio. Y es por eso que en la literatura profética se comienza a hablar más concretamente de este Evangelion, de este Evangelio. Isaías 40 es un pasaje clásico. En los versos 9 al 11 se habla de este portador de buenas nuevas a Sion. Y en la Septuaginta, en esta traducción griega de las que les hablé hace un momento, del Antiguo Testamento a la Biblia hebrea, la palabra para portador de buenas nuevas es evangelizómenos. La misma raíz, evangelion, acerca de este buen mensaje, esta buena noticia a Sion. Se exhorta a este mensajero a levantar su voz, a no temer, sino hablar con denuedo y declarar que el Señor Dios vendrá con poder y su brazo, luego se entiende que viene a ser una referencia al Mesías, gobernará por él. Dice que su retribución viene con él y que él compasivamente recogerá nuevamente a Israel de entre las naciones de la tierra. En Isaías 61, otra referencia, se habla también de este heraldo, este mensajero que ha sido ungido y comisionado por Dios para predicar este mensaje a Israel. Isaías 2, un pasaje súper importante que habla de Sión, el monte Sión, siendo exaltado como el principal lugar en la tierra, desde donde Dios enviará su palabra y a donde las naciones vendrían y vendrán en el siglo venidero, como veremos, para aprender los caminos del Señor, de manera tal que dejen ya de pelear y hacer la guerra y conviertan los instrumentos, las armas de guerra las conviertan en instrumentos para la agricultura. Imagínense el impacto. Cuando consideramos el presupuesto militar, ahora mismo que nuestro mundo está en guerra en diferentes regiones de la tierra, que se habla tanto de esta realidad, que es una realidad actualmente para múltiples pueblos y regiones, la intensidad y el sufrimiento de la guerra y el presupuesto, las cantidades exorbitantes de recursos y dinero, energía que se invierte en la guerra. Podremos imaginarnos el impacto que tendrá sobre esta tierra que Dios va a redimir cuando todo eso se torne y se dirija en torno al bienestar, la paz y la abundancia sobre la tierra. Eso para mí son buenas noticias. Es un glorioso mensaje que me llena de esperanza. El Salmo 102 no lo voy a leer, los voy a dejar que ustedes lo lean en las notas cuando lo quieran hacer, pero los invito a que detenidamente consideren las ideas en este salmo, porque los salmos, de hecho, en la trayectoria del libro de los salmos, el punto principal es la proclamación de un Mesías de la casa de David que traería redención escatológica, es decir, en el fin de la era, de la vida, la historia como la conocemos hasta ahora, en el fin del siglo. Tengan eso en mente a la hora de meditar en los salmos, en general, así como en el Salmo 102 que estoy citando aquí. Con lo que quiero ir concluyendo esta primera clase es con otra pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no vemos este mensaje como un mensaje judío? Algo que históricamente los historiadores en la actualidad, cuando investigan el periodo de Jesús y los apóstoles, en general llegan a la misma conclusión. Esto se trató de un mensaje judío por parte de hombres y mujeres judíos, empezando por Jesús mismo. El consenso académico es que Jesús fue históricamente y vivió como un judío, aún en su observancia o su obediencia a la ley, a la Torá. Eso es tan evidente en los evangelios, en todos los evangelios, de hecho, los 4 evangelios sinópticos, los 4 evangelios canónicos, incluyendo los sinópticos, ¿verdad? Y Jesús vivió como un judío y sus discípulos vivieron. Pablo vivió y fue y murió como un judío. Un tema para otra clase.
Pero históricamente así se ha identificado concretamente este mensaje. ¿Qué ocurrió teológicamente en el desarrollo ideológico y teológico y filosófico de estas ideas? De manera tal que ya para el segundo o tercer siglo las cosas se habían redefinido. Y quiero que hablemos un poco de eso. Eso, en mi opinión, la raíz del problema surge a partir de ignorancia y arrogancia, como Pablo dice, por ejemplo, en Romanos 11, donde ya parecía que estaba surgiendo esta actitud por parte de gentiles que comienzan a tratar de redefinir el mensaje y darle un carácter distinto. Jesús no hubiese tenido ningún problema reconociendo y afirmando el carácter judío de este mensaje. Hay un pasaje en Mateo 15 donde la famosa mujer sirofenicia o cananea se acerca a él rogándole que sanara a su hija de un demonio. Y Jesús le responde de una manera que de seguro ustedes conocerán. Pueden leer el pasaje también. Y ella, en una respuesta de humildad y fe, reconoce que Jesús es el hijo de David. Muy importante. Y que sí, que aunque el pan pertenecía a los hijos, es decir, la casa de Israel, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. Y al pensar en eso y meditar en eso, debería de estremecernos a nosotros los gentiles. Y Jesús reconoce la fe y la humildad de esta mujer y obviamente le responde, sanando a su hija. Pero si usted y yo tuviéramos una conversación con Jesús, aún ahora mismo, acerca de este tema, yo creo que su respuesta sería muy clara y deberemos de tener la humildad de reconocerlo de esa manera. Hay varios autores en la actualidad que han escrito acerca de eso. Uno de ellos es el autor judeo-mesiánico, es un judío mesiánico, es decir, un discípulo de Jesús, pero que es un judío, que vive como judío, se llama Mark Kinzer. Él escribió un libro que se llama Jerusalem Crucified, Jerusalem Risen, o Jerusalén crucificada, Jerusalén resucitada. Un título muy provocador, pero en mi opinión muy acertado. Y él habla de cómo este evangelion profético comienza a ser redefinido y cambiado por la población mayoritariamente gentil de cristianos, específicamente como unos 150 años después del tiempo de Jesús, para que tengamos una cronología histórica. Y él dice lo siguiente, él dice: la forma en que estos gentiles interpretaron el mensaje apostólico no se parecía para nada a lo que un judío llamaría buenas noticias. Estos intérpretes gentiles del Evangelion se regocijaron por la destrucción de la ciudad de Jerusalén y entendieron ese evento como la terminación definitiva del rol sacerdotal del pueblo judío entre las naciones. Además, a los judíos individuales que, a pesar de la creciente desjudaización de la teología cristiana, buscaban el bautismo, se les disuadió o prohibió observar las prácticas judías o participar de la vida comunitaria judía. Y usted y yo, consciente o inconscientemente, hemos heredado esta teología, esta trayectoria teológica. Y por eso, irónicamente, hoy nos parece raro hablar de Jerusalén, Israel, pueblo de judío, pactos, ley, Torah. Nos parece raro y fuera de lugar hablar de eso con relación al Evangelio. Porque el Evangelio ha sido definido como este mensaje cristiano desconectado de su trayectoria histórica, no simplemente como un trasfondo, sino como algo que continúa y trasciende al siglo venidero. Y yo pienso que para ser honestos con nosotros mismos y delante del Señor debemos repensar estas cosas. Hay otros autores, la autora Jennifer Rosner, ella también es una creyente judía que comenta acerca de estas cosas. Y ella de hecho dice que lo que es necesario no es simplemente un replanteamiento cristiano de su doctrina de Israel, sino una reevaluación exhaustiva de toda la teología cristiana a la luz del pacto permanente de Dios con Israel. Porque hoy en día hay muchos creyentes que reconocen la importancia de Israel, la centralidad de Israel. Pero típicamente lo vemos como un tema adicional dentro de la teología que debemos de reevaluar y discutir y mejorar en lo que pensamos y lo que decimos al respecto. Lo que Rosner nos sugiere es que en realidad tenemos que repensar
todo el ensamblaje teológico. Tenemos que reconsiderar toda nuestra teología, disculpen, para ver cómo realmente, cómo realmente es que Israel está relacionada a este mensaje. Yo en términos históricos lo simplifico al poner en perspectiva que cualquier gentil de la época hubiese identificado esto. Esos gentiles en la diáspora a quien Pablo les predica hubiesen identificado todo este mensaje como un mensaje netamente judío, étnicamente judío. Y termino hablando de Pablo, como al final del libro de Hechos, estando bajo arresto domiciliario, Pablo declara que él se encontraba en cadenas, sufriendo lo que sufría, por causa de la esperanza de Israel. Pablo testifica acerca de este mensaje como un mensaje dirigido primeramente a la nación de Israel. Como dice en Romanos 1, el Evangelio es el poder de Dios para salvación para el judío primeramente y después para el griego o el gentil, el pagano. Por lo tanto, Pablo afirmó la prioridad judía en cuanto al Evangelio y lo define como la esperanza de Israel. Yo los invito a que consideremos estas cosas, seamos provocados por las Escrituras principalmente, por la reflexión de otros que nos ayuden a ver con ojos distintos el Evangelio y considerar el Evangelio como un mensaje judío.